Hoy vamos a hablar un poco sobre la revolución, pero también vamos a hablarlo y a partir de algunos estudios que se han realizado, hacer un seguimiento cronológico para tener una idea del por qué y del para qué se habla como se habla, ¿no? Sobre Amaru, sobre Micaela Bastidas, por qué existe quienes niegan el carácter de revolución al acontecimiento de 1780 y solamente dicen que fue una rebelión, y otros lo conocen inclusive como la Gran Rebelión, ¿no? Algo así como, no fue una rebelión cualquiera, fue una rebelión extraordinaria, pero fue una gran rebelión, pero no llega al carácter de revolución. O sea, de todas maneras, siguen negando la idea de revolución. Eh, Carlos Arroyo Reyes, ya en un trabajo que tiene un poco más de 30 años, él hizo una especie de seguimiento a los primeros estudios que se realizaron sobre el movimiento, sobre la revolución de 1780 y sobre Tupac Amaru. Carlos Arroyo Reyes, en un artículo llamado Los primeros estudios críticos sobre Tupac Amaru, él destaca algunos elementos. Por ejemplo, él dice que uno de los primeros en escribir sobre Tupac Amaru fue Humboldt, ¿no? Cuando Humboldt estuvo por aquí en sus viajes, ¿no? Alejandro von Humboldt eh, va a publicar luego, producto de sus viajes, algunas memorias, algunos conocimientos, algunas ideas, y él va a publicar en 1811 un texto que se llama Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Y en ese texto de Alejandro von Humboldt de 1811, llamado en castellano Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, von Humboldt ya toca el tema Tupac Amaru. Von Humboldt habla de la revolución de 1780 y de la participación de las mujeres, ¿no? Es un texto que podríamos decir ya tiene un poco más de 200 años, necesario de repente revisarlo o reeditar en algunas partes, ¿no? Quizás no todo, pero sí editarlo en la parte que nos conviene a nosotros, ¿no? Compilarlo en la parte sobre Tupac Amaru. ¿Y qué dice, no? ¿Qué dice sobre esto, no? ¿Qué dice sobre el movimiento, sobre la revolución de 1780? Una pequeña parte de este ensayo político sobre el reino de la Nueva España, ¿no? En una edición mexicana de 1966, fue citada por Alberto Flores Galindo, ¿no? En su libro Buscando un Inca, en el capítulo 5, Gobernar el Mundo, Transformar el Mundo, donde habla sobre Tupac Amaru, y ahí cita una pequeña parte de lo que trata el libro. ¿Y qué dice Alexander von Humboldt? Dice, voy a leer, el grande alboroto de 1781 estuvo a pique de quitar al rey de España toda la parte de las montañas del Perú, en la misma época en que la Gran Bretaña perdía casi todas sus colonias en el continente de América, ¿no? Interesante lo que anuncia y lo que afirma Alexander von Humboldt en 1811. Él le llama el Grande Alboroto de 1781, así lo llama. Estuvo a pique de quitar al rey de España toda la parte de las montañas del Perú, en la misma época en que la Gran Bretaña perdía casi todas sus colonias en el continente de América. Es decir, ya desde 1811, von Humboldt se da cuenta que la revolución de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, que la revolución de tinta de 1780 es un acto de separatismo. Está dirigido por elementos, ¿no? Que asumen ser descendientes de la nobleza tahuantinsuyana, que tienen como objetivo separarse de España. Así como en las colonias, 13 colonias inglesas frente al Atlántico, luchan y pelean y logran separarse de la Inglaterra, el objetivo principal, fundamental, el objetivo político de los líderes de la revolución es separarse de España, independizar de alguna manera, vamos a llamar así el país, liberación nacional, ¿no? Entonces, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos ahí un elemento que nos ayuda a entender el por qué
el movimiento de 1780 ha sido maltratado, ha sido denigrado, ha sido atacado, ninguneado, hasta escondido en muchos momentos en la historiografía nacional. Pero el texto de Carlos Arroyo Reyes, que le digo que es un texto, un artículo del año 90 llamado Los primeros estudios críticos sobre Túpac Amaru, avanza y nos ayuda a entender otras cosas, ¿no? Por ejemplo, nos habla del argentino Gregorio Funes. El argentino Gregorio Funes escribe un texto llamado Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán. Y en ese texto llamado Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán, que va a ser publicado en Buenos Aires en 1817, también habla sobre la revolución de Tupac Amaru, la importancia de la revolución Tupac Amaru en el Perú, la importancia de la revolución de Tupac Amaru en el Alto Perú, ¿no? E incluso utiliza testimonios y fuentes de primera mano. Es un trabajo que, como les digo, quizás en el contenido mayor no está centrado solamente en el acontecimiento de 1780 Tupac Amaru, pero sería también bueno empezar a rescatar la parte del texto donde Funes, ¿no? Este argentino, Gregorio Funes, ¿no? Se circunscribe al tema Tupac Amaru, al tema Revolución de 1780, porque si lo realiza, si lo analiza, es porque de alguna manera lo enlaza con los procesos independentistas del Paraguay, de Buenos Aires y de Tucumán, ¿no? Entonces, vemos ahí que desde 1817, y esto hay que tenerlo en cuenta, Funes ya habla de que el movimiento en 1780 no se circunscribe al Cusco, no se circunscribe a los Andes del Cusco, de Puno o la meseta del Collao, perdónenme, o Arequipa, sino que va alcanzando y se va expandiendo mucho más allá. Eso lo dejo ahí porque después vamos a compararlo con algo que se ha dicho recientemente, ¿no? Y algo que nos indica también Carlos Arroyo Reyes en su texto es que existen, ¿no? Es que existen estudios de Clemente Marcan, quien recorriendo el Perú ha llegado al Cusco y ha encontrado muchas fuentes orales, muchas versiones, mucha narrativa de personas mayores que le han narrado los acontecimientos de 1700. Entonces Marcan luego en sus textos también recoge, ¿no? Y aparte de Marcan también está el texto de Prescott, ¿no? Prescott, otro que está recorriendo el Perú en el siglo XIX, también recoge en sus textos en inglés capítulos sobre la importancia de la revolución de 1780. Y para llegar al final de esta pequeña parte de los estudios sobre Tupac Amaru en el siglo XIX, imagínense, ¿no? Recién nos independizábamos, teníamos años de república y ya la figura de Tupac Amaru llama la atención de los estudiosos de la época. El propio Sebastián Lorente, este educador español traído al Perú y que reformula un poco la enseñanza en el Perú y la enseñanza de la historia, que es profesor y director del Colegio Guadalupe, cuando el Colegio Guadalupe era el colegio de las élites, ¿no? Cuando en el Colegio Guadalupe estudiaban los varones jóvenes y los adolescentes varones de la oligarquía. Y luego estos jóvenes pasaban a San Marcos, ya que San Marcos era una universidad oligárquica, ¿no? Y en San Marcos el mismo Sebastián Lorente también les enseñaba, porque también era profesor en San Marcos. Es más, Pensamientos Peruanos, que es una colección de artículos publicados el año 1966 por San Marcos, que son artículos de Lorente, uno lee ahí a un Lorente bastante racista, pero pese a que es un Lorente bastante racista, ¿no? Según Carlos Arroyo Reyes, Sebastián Lorente, en su libro sobre la historia del Perú, enfoca el movimiento de 1780 como una revolución, ¿no? Sebastián Lorente escribe y desarrolla en el siglo XIX textos sobre la revolución de 1700. Mejor dicho, en el siglo XIX
en el siglo que Perú proclama la independencia, la oligarquía, la aristocracia, estos criollos proclaman la independencia formal y durante un buen periodo de años, en el siglo XIX, ya se está investigando, ya se está escribiendo, ya Tupac Amaru, Micaela Bastidas, el movimiento de 1780 es importante, está siendo visualizado, está generando, podríamos decir, una producción historiográfica. Pero ¿qué pasa? ¿No? Posteriormente, la figura de Tupac Amaru va desapareciendo. No desaparece del pensamiento popular, no desaparece del campesino, no desaparece de los sectores populares, va desapareciendo entre la oligarquía, va desapareciendo entre la aristocracia, entre los hacendados, va desapareciendo de la educación oficial, ¿no? ¿Y cuál es el mejor ejemplo de esto? Durante las celebraciones del primer centenario de la independencia, entre 1921 y 1904, periodo en el cual gobernó el dictador Augusto Leguía, y que Leguía nos trae como paradigma de construir país y construir nación el capitalismo estadounidense que triunfaba en aquel entonces en el mundo post Primera Guerra Mundial. En ese ir y venir, el historiador, profesor de San Marcos, Evaristo San Cristóbal, va a publicar un pequeño libro llamado Los precursores de la independencia, ¿no? Y en este pequeño libro publicado acá en Lima, ¿no? En la librería e imprenta Moreno, aquí en 1923, Evaristo San Cristóbal sostiene, ¿no? Que de alguna manera las luchas independentistas, el periodo en que ya madura la idea de independizarnos y de separarnos de España, empieza en 1790, ¿no? Evaristo San Cristóbal dice, de 1790 a 1805 ocurren en el Perú acontecimientos de extrema magnitud que hacen tomar conciencia sobre la importancia de la independencia. Entonces, si para Evaristo de San Cristóbal, en su libro Los precursores de la independencia, la idea de madurar una propuesta independentista se está dando entre 1790 y 1805, significa que de un plumazo, Evaristo de San Cristóbal borró la revolución de 1700, ¿no? Para él, simple y llanamente, todo empieza en 1790, de repente con Juan Pablo Guzmán, Juan Pablo Vizcardo Guzmán para adelante, y todo se borra de un plumazo lo anterior. Esa es una manera que ha tenido, por ejemplo, la oligarquía, la aristocracia, la burguesía, ha tenido esa manera, siempre esa forma de hacer historia, ¿no? Simple y llanamente asumir que de aquí para adelante esto es lo importante y lo anterior no. Y como ellos controlan los programas educativos, controlan el Estado, controlan el gobierno, controlan los programas educativos del ministerio, eso se enseña, ¿no? Lo demás queda dentro de, entre comillas, la cultura popular, entre comillas, la sabiduría popular, entre comillas, la historia popular, todo eso entre comillas, porque para ellos simplemente lo oficial es y porque debe ser. Entonces ya vemos que hay una intencionalidad desde los sectores dominantes de dar de el pensamiento popular a, a la figura de Tupac Amaru, de Micaela Bastidas y de la Revolución de 1780. Va a ser Luis Valcárcel, ¿no? Luis Valcárcel, este antropólogo moqueguano formado en el Cusco y luego llegado a Lima y sanmarquizado de alguna manera, ¿no? Quien, por ejemplo, a través de Tempestad en los Andes, ya empieza a presentarnos nuevamente la figura de Tupac Amaru, ¿no? En Tempestad en los Andes, en uno de los pequeños capítulos llamado El indio a soldado, Luis Valcárcel dice, desde Tupac Amaru y Pumacagua, el indio no ha disparado el fusil en servicio de su propia causa. Qué interesante lo que dice Luis Valcárcel, ¿no?
Desde Tupac Amaru y Pumacahua, el indio no ha disparado el fusil en servicio de su propia causa, lo que significa que para Luis de Valcárcel, el movimiento de 1780, la revolución de 1780, era un proceso que estaba dentro de la causa de liberación nacional de los pueblos andinos. No vamos a utilizar el término de Valcárcel de los indios, ¿no? Yo sé que el término indio muchos lo rechazan, tiene una carga peyorativa también dentro del lenguaje popular. En las ciencias sociales se le ha tratado de dar un nuevo concepto a la palabra indio. Eh, alguna vez, hace poco, sí, hace poco, escuchando a Pilar Roca, una extraordinaria exposición también sobre Amaru, Micaela Bastidas y el hijo de Tupac Amaru, wow, que se me ha ido el nombre de Diego Cristóbal, ¿no? Y Mariano, creo que Diego Cristóbal no es no, Mariano es el hijo, Diego Cristóbal es el primo, ¿no? Eh, Pilar Roca nos decía, no, no, que ella no utiliza el término indio, sino puna runa, ¿no? O runa también. Y es cierto, ¿no? Muchos están tratando de darle ese contenido también, como creando, rescatando un concepto, ¿no? Para poder diferenciarlo del término despectivo indio, ¿no? Que muchas veces se utiliza como parte de racismo, de discriminación, y que también tiene mucho uso en los sectores populares, lastimosamente. Pero a mí lo que me llama la atención de Tempestad en los Andes, de Luis de Valcárcel, que tiene el prólogo de Mariátegui, y que si tiene el prólogo de Mariátegui es que el libro es producto de diálogo permanente entre Valcárcel y Mariátegui y Valcárcel, ¿no? De esa manera, Valcárcel influencia en Mariátegui, eso tenemos que aceptarlo en esta parte de los estudios. Eh, ¿Qué le enseña Valcárcel a Mariátegui? Le enseña algo importante, que si bien es cierto, en una cronología, en una línea de tiempo, podríamos decir forzadamente que las luchas por la independencia se iniciaron el 4 de noviembre de 1770, es así, ese proyecto inicial tupajamarista, tupacamicaelista, como dicen ahora los más jóvenes, porque están dándole la importancia que deben tener esta pareja iniciadora, civilizadora, que son Tupac Amaru, Micaela Bastidas y Tupac Amaru. Este proyecto no necesariamente es el que logra vencer en la proclamación de la independencia de 1821, no es el que se consolida en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, y no es el que se pone en práctica en los primeros años de la República, ¿no? Si bien es cierto, en, un, en una línea cronológica, en una línea del tiempo de nuestras luchas por la independencia, el 4 de noviembre de 1700 es el punto inicial en el cual se toma conciencia de la importancia de la liberación nacional, de la independencia, es este proyecto tupajamarista, no es el que vence. El proyecto que va a vencer independencia de 1821 a 1824 es el proyecto criollo, el proyecto oligárquico, aristocrático, limeño, de la costa, ¿no? Que incluso está más cerca del rey de España que del hombre y de la mujer del land, ¿no? Pero, pero, eso ya lo dice Mariátegui en Siete Ensayos, ¿no? Mariátegui en Siete Ensayos dice claramente. Y es más, Mariátegui nos dice algo más en Siete Ensayos. Mariátegui en Siete Ensayos dice, de alguna u otra manera, la revolución de 1780 retarda la independencia. Y no la retarda porque la independencia no es que no haya sido viable como proyecto, sino simplemente porque refuerza el miedo que le tienen los criollos al campesino, al indio, al indígena o puna runa, como le deseemos llamar, al negro, porque elementos negros participan de la revolución de 1700. El negro Blitas ahorcando al corregidor. Ahí está el bando del 16
de noviembre de 1780, donde Tupac Amaru proclama la libertad de los esclavos. Nadie nace esclavo en América. América es la tierra de los hombres libres, ¿no? Claro, aquí recuerdan cuando Castilla pagó, ¿no? Expropió a los esclavos, eso lo recuerdan, pero nadie recuerda que Tupac Amaru proclama América tierra de hombres libres, ¿no? Entonces, ahí tenemos que la historiografía, la forma como se está escribiendo la historia, es totalmente adversa a la realidad, porque detrás hay un proyecto político. Ahora, eh, hace algún tiempo atrás, ¿no? Hace algún tiempo atrás, muchos años atrás, cuando yo era cachimbo en la universidad donde estudié historia, fue la profesional de historia en una facultad de ciencias sociales. Yo recuerdo, con unos amigos caminábamos por el centro de Lima y llegamos a la librería del antiguo Instituto Nacional de Cultura, que quedaba por la plazuela de San Francisco, ¿no? Creo que ahora por ahí está el Tribunal Constitucional, creo. Y en ese local del INC había una librería, recuerdo, en el primer piso. Una librería que vendía libros baratísimos, libros del INC y del gobierno, muchos de ellos publicados desde la época del general Velasco, y eran baratísimos para nosotros los estudiantes universitarios. Una característica del estudiante universitario que todavía no trabaja, ¿no? Es que siempre para muchas veces con el dinero muy ajustado para, eh, para los pasajes, para la comida y alguito por ahí para algún gastito más. Pero alguien por ahí nos dijo, nosotros jovencitos, casi cachimbos, nos llevaron a esa librería que no la conocíamos, nos la presentaron, y aquí los libros están baratos, y verdaderamente los libros baratos. Y yo compré allí, recuerdo, 2 tomos, es un libro en 2 tomos, Independencia y Revolución, que es una compilación de Alberto Pérez Galindo. Hay un artículo de la profesora, de la doctora historiadora de la Universidad Católica, Scarlett O'Phelan. Y la doctora Scarlett O'Phelan, cuando habla del movimiento de 1780, ella le dice gran rebelión, rebelión, pero jamás le llama revolución. Pero ella empieza diciendo algo en ese texto, ¿no? Dice, según algunos historiadores, y así lo dice, según algunos historiadores e investigadores, los movimientos del siglo XIX, del siglo XVIII, discúlpenme, son movimientos, son rebeliones porque fueron dirigidas por ellos. En cambio, los movimientos del siglo XIX son revoluciones porque fueron dirigidas por ellos. Y ella dice que no está de acuerdo con eso, pero que en base a esa idea es que se ha tomado por lo de la gran rebelión de Tupac Amaru de 1770. Y listo, no dice más. Scarlett O'Phelan dice los historiadores, los investigadores, pero no indica quiénes, ¿no? ¿Y quién podría haber sido uno de esos historiadores o de esos investigadores que hace esta división rebelión indio o indígena, revolución criollo o blanco, donde el carácter del movimiento lo daría el color de la piel o lo daría el lugar de origen? O sea, si eres blanco y has nacido en Lima, eres revolucionario. Si eres cobrizo y has nacido en Tinta, por tener la piel tintona, eres solamente un rebelde. ¿Quién diría esto, no? Y Scarlett O'Phelan no nos ayuda, pero eso lo dice José de la Riva Agüero, ¿no? José de la Riva Agüero, el gran mecenas de la Universidad Católica, quien regala su casa inclusive para formar el Instituto Riva Agüero. En su estudio, don José Baquijano y Carrillo, ¿no? José de la Riva Agüero escribe un artículo, un texto llamado Don José Baquijano y Carrillo. En ese texto que yo estoy citando, el texto que presentó Manuel Mujica Gallo, que se llama Precursores de la Independencia, ¿no? Del Patronato del Libro Peruano, ¿no? Esa es la edición que tengo yo. eh, Creo que es del año 58, si mal no recuerdo, ¿no? Porque hay un texto de José de la Riva Agüero y otro texto de Raúl Porras Barrenechea. En el texto, don José Baquijano y Carrillo, José de la Riva Agüero dice, ¿no? Dice, voy a leer,
Las sediciones ocurridas durante el gobierno de Guirior en Urubamba, Huaraz, Huánuco y otros puntos de la sierra fueron tumultos de indios, pero las de Arequipa y Lambayeque tuvieron otro carácter más peligroso aún, porque las promovían y dirigían blancos, mestizos y mulatos, y aparecían complicadas en ellas personas de alguna significación social. Es interesante el lenguaje que utiliza don José de la Ribagüero, ¿no? En este texto llamado, como les dije, don José Vaquíjano y Carrillo, que yo tengo en la edición Precursores de la Independencia, el Patronato del Libro Peruano, que si mal no recuerdo, aquí lo tengo, es del año, sí, del año 57, 1900, ¿no? Y lo leo nuevamente. Las sediciones ocurridas durante el gobierno de Guirior en Urubamba, Huaraz, Huánuco y otros puntos de la sierra fueron tumultos de indios, pero las de Arequipa y Lambayeque tuvieron otro carácter, más peligroso, porque las promovían y dirigían blancos, mestizos y mulatos, y aparecían complicadas en ellas personas de alguna significación social, ¿no? El resaltado alguna significación social es mío, ¿no? Es interesante, ¿no? O sea, un tumulto porque son indios, ¿no? Porque son cobrizos, son personas del campo, indígenas, quechohablantes, ¿no? Eh, Muy peligrosos, ¿no? Porque lo promovían blancos, mestizos, mulatos y personas de alguna significación. Significa que para el historiador José de la Ribagüero, donante de una fortuna a la Universidad Pontificia Universidad Católica, donde estudió la historiadora Scarlett O'Phelan, donde ha sido profesora 8 años, y del famoso Instituto Ribagüero, que tiene otro presupuesto, para el señor José de la Ribagüero, si eres indio, solamente realizas un tumulto. Si eres blanco, si eres mestizo, si eres mulato, o si tienes alguna significación social, ¿no? Esto ya es mucho más peligroso, mucho más complicado. Tupac Amaru, Micaela Bastidas, no serían personas, entre comillas, de significación social en el espacio geográfico y en el espacio social donde ellos se desarrollaban, el Cusco, ¿no? ¿No eran acaso curacas o caciques? ¿No eran personas que habían estudiado, que sabían leer y escribir? ¿No? ¿No eran acaso personas cultas y no tenían ninguna significación social? Ya lo estamos viendo. En este mismo texto que le estoy hablando de José de la Ribagüero, llamado don José Vaquíjano y Carrillo, ¿a qué le da importancia José de la Ribagüero? José de la Ribagüero dice que muy importante es el discurso llamado El Elogio de Jáuregui, que fue pronunciado el 27 de agosto de 1821, precisamente por don José Vaquíjano y Carrillo, ¿no? El virrey Jáuregui ingresaba a Lima, como era costumbre en aquellos años, una persona destacada, un profesional, algún docente destacado de San Marcos, realizaba un discurso de bienvenida al virrey. Y en ese discurso, de alguna u otra manera, le hacía saber las condiciones del virreinato y qué es lo que, voy a utilizar un término muy entre comillas, los colonos perseguían o querían del mandato del virrey. Para José de la Riva Agüero, en este texto, don José Vaquijano y Carrillo, el discurso llamado El Elogio de Jáuregui, que se pronunció el 27 de agosto de 1781, en pleno, en plena revolución de Tupac Amaru, porque si bien es cierto, Tupac Amaru, Micaela Bastidas, hijos, no todos, Mariano no, hijos, familiares y otros líderes de la revolución son cruelmente asesinados el 18 de mayo en la plaza del Cusco, la revolución no termina. Surgen nuevos líderes, ¿no? Uno de ellos, Diego Cristóbal Tupac Amaru. Y va a ser luego España quien va a pedir una suerte de acuerdo y luego va a traicionar ese acuerdo
y va a iniciar una persecución, va a iniciar un etnocidio, va a abusar inclusive hasta de niños, ¿no? De niños, incluyendo a Mariano y de otros niños y de mujeres. Pero, ¿qué dice de ese discurso, del elogio de Jáuregui? José de la Riva Agüero dice, voy a leer, ¿no? Eh, el elogio de Jáuregui que pronunció el 27 de agosto de 1781 es la antítesis de todos los elogios anteriores. Es una vigorosa protesta contra un largo pasado de abyecta adulación. Y téngase en cuenta que la época era difícil y nada propicia para que se disimulara y pasara inadvertida la franqueza y la audacia, ¿no? Para José de la Riva Agüero, el discurso Jáuregui, el elogio de Jáuregui, el discurso dado por José Vaquijano y Carrillo, es audaz, es quizás el iniciador de las luchas independentistas, es fuerte, es totalmente diferente a toda la abyección, la genuflexión anterior. Pero José de la Riva Agüero hace algo que ningún historiador debe hacer. Termina de hablar en su artículo sobre don José Vaquijano y Carrillo, habla mucho más sobre el elogio, pero nunca nos presenta el documento, o sea, el elogio, ¿no? Es como que un historiador hable de un cuadro y nunca nos dé la foto del cuadro, o un historiador hable de una película y nunca nos haga ver la película, ¿no? O un historiador nos hable de un poema y nunca ponga el poema, y eso sucede, ¿no? José de la Riva Agüero termina de hablar del elogio de Jauregui y nunca apareció el elogio. Cuando uno cierra el libro, uno pregunta, ¿y dónde está el elogio? Quien responde de alguna manera ello va a ser Emilio Choi. Emilio Choi, en un texto en el tomo 3 de Antropología e Historia, eh, de Emilio Choi fueron compilados luego de su muerte en 3 tomos, ¿no? Antropología e Historia. En el tercer tomo, aunque alguien dice por ahí que no están todos los textos completos, lo más cercano, en el tercer tomo de Antropología e Historia de Emilio Choi hay 4 artículos, 4 textos relacionados directamente con la revolución de 1770. Y en uno de ellos, que se denomina Los contemporáneos de Tupac Amaru, ¿no? En ese artículo, Los contemporáneos de Tupac Amaru, ¿qué hace Emilio Choi? Copia algunos fragmentos del elogio, ¿no? Que hace hacia Jáuregui. ¿Y qué dice el elogio de Jáuregui? ¿No? Que Ribagüero lo considera muy importante y quizás mucho más aleccionador que la propia revolución de 1780, que no la denomina así. En el elogio, Vaquijano y Carrillo dice, voy a leer, ¿no? El fiel americano te ama, venera y respeta. La bondad de tu corazón le es bien conocida. Dispersa la infame delación que calumnia a tus pueblos. Sorpréndele en los artificios en que intente ocultarse. Fija contra ella el ojo severo de tu indignación, pues pretende dividir al padre de los hijos y formar ese cruel divorcio del vasallo y del monarca. Es digno de tu enojo y que perezca víctima del abatamiento, la execración y el odio, ¿no? Generoso Borbón, no imputes al reino una culpa que abomina, detesta y quisiera abismar a toda costa de su sangre. Los monstruos nacen en todos los países. Ese es un fragmento del discurso, ¿no? Del elogio a Jáuregui dado por Vaquijano y Carrillo. Simple y llanamente le está diciendo que las noticias llegadas a España sobre los acontecimientos del Cusco de 1780, ¿no? Están generando o quieren generar ese cruel divorcio del vasallo y del monarca. Dice, pretende dividir al padre de sus hijos. Se llama generoso Borbón.
los monstruos nacen en todos los países. Si ese es un discurso valiente, si ese es un discurso perdonen el término, no quiero ser machista, ese es un término de hombría, sin ser machista, entonces, ¿qué nos queda en la historia? ¿No? Por eso les dije hace un momento, ¿no? El trabajo de Ribagüero sobre Baquijano y Carrillo está incompleto porque no pone el elogio. Si habla del elogio, tenía que haber puesto el elogio. Cuando no habla del elogio, hay que buscarlo. Cuando lo buscamos y encontramos fragmentos en el texto de Choi, nos damos cuenta que no fue ningún discurso valiente, que no fue ningún discurso confrontacional. Y quizás se debe a la época, ¿no? En 1921 el país cumplió el primer centenario de la independencia. En el discurso que diera el presidente Leguía, que lo podemos encontrar colgado en la página del Congreso de la República, allí están todos los discursos presidenciales, desde cuando lo declaran traidor a Ribagüero, desde la proclamación de la independencia hasta el discurso de este 28 de julio, cuando llega al poder el presidente actual. Todos los discursos están en la página, están ahí en la página del Congreso de la República. Están en PDF para descargar incluso. ¿Ya? Lo pueden buscar ahí, también pueden poner discurso, 28 de julio, Leguía y sale, ¿no? En el Google. Cuando uno lee el discurso, por ejemplo, de Leguía, del discurso del 28 de julio de 1921, es terrible, ¿no? Reconoce de que España es la madre patria y es la madre patria, dice Leguía, porque no ha sabido perdonar la ofensa de la independencia. Prácticamente Leguía le está pidiendo disculpas al embajador de España presente en ese momento, 28 de julio de 1921, está pidiendo disculpas por la independencia. Y le dice, España es tan madre patria que ha sabido perdonar a sus hijos y ahora vivimos en cordialidad. Si la clase dominante, si el presidente de la República sostiene, pues que gracias a España por habernos perdonado la ofensa de habernos independizado, ¿qué queremos pues de las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué queremos de los intelectuales de la época? ¿No? Les está diciendo prácticamente, iban, ¿no? Por eso les doy la fuente, ¿no? De repente alguien por ahí duda, Augusto Lostauno es un mentiroso, es un farsante, es un patán, les estoy dando las fuentes, ¿no? Busquen aquí, busquen allá, háganse el trabajito, ¿no? De buscar, porque siempre es bueno buscar y contrastar lo que he dicho. De repente yo también he leído mal y me he equivocado, ¿no? Puede suceder, pero el Grupo Emancipación me recogió un artículo sobre el discurso de la independencia de Leguía y el discurso de la independencia del sesquicentenario de Velasco. Y cuando uno compara el discurso de Leguía de 1921 y el discurso de Velasco de 1971, hay una diferencia abismal, ¿no? Yo supongo que el discurso de Velasco de 1971 habrá hecho que la vieja oligarquía que se estaba desarticulando y la burguesía que todavía estaba ahí arrimada, se habrán santiguado 1000 veces, ¿no? Habrán gritado al cielo 2000 veces y habrán pedido que los rayos milagrosos lo destruyan a Velasco 10.000 veces, ¿no? Es diametral. No he visto muchos artículos, no he visto muchas investigaciones sobre los discursos presidenciales. No hay, no hay. Quizás haya algo por ahí y si lo hay, lo desconozco, pero yo lastimosamente no he visto que sociólogos, que literatos, lingüistas, politólogos, periodistas, investigadores sociales, investigadores humanistas hayan hecho un análisis de los discursos. Están todos ahí servidos en la página del Congreso, están todos en PDF para descargar. Ya hacemos lo que hacen muchos jóvenes, copiar y pegar, ya no necesitamos dictar de nuevo, que es muchas veces lo que nos quita el tiempo. Y ahí están los discursos, ahí está para hacerlo. En algún momento, y voy avanzando para terminar, para no expandirme más y aburrirlos, Luis Valcárcel
escribe en su libro La Ruta Cultural del Perú, ¿no? Que va a ser publicado por primera vez en 1947 y luego hay otras ediciones. En este libro, La Ruta Cultural del Perú, Valcárcel, y un capítulo completo sobre Tupac Amaru. Y en este capítulo completo sobre Tupac Amaru, Valcárcel sostiene algo importante. Valcárcel sostiene que sí, que Tupac Amaru de alguna u otra manera es un hombre de su tiempo, es un hombre de su época. Él ha nacido, ha crecido en la segunda parte del siglo XVIII, que es el momento en que están surgiendo las ideas liberales. El liberalismo francés, el liberalismo inglés, la burguesía es la clase revolucionaria, las monarquías son las clases conservadoras, el feudalismo está en total desestructuración, está llegando a su final, el capitalismo está surgiendo como el nuevo sistema de vanguardia, nadie puede negar eso, la revolución industrial está cambiando el mundo, está cambiando las relaciones comerciales, laborales, es decir, todo esto está sucediendo a nivel mundial y Tupac Amaru es un hombre de su época. Y Balcárcel dice, sí, Tupac Amaru es un liberal, pero es un liberal distinto. No es el liberal clásico francés, no es el liberal clásico inglés, no es ni siquiera el liberal estadounidense, un liberal muy diferente, porque al igual, diría yo, y eso lo digo yo, que al igual que Mariátegui entendió el marxismo desde el Perú, ¿no? Tupac Amaru entiende el liberalismo desde el Cusco, entiende el liberalismo desde el mundo andino, entiende el liberalismo desde la realidad que circunscribe lo que él está viviendo y es, no sé, yo voy a decir este término, este es mío, es más liberal que los liberales mismos que crean el liberalismo, ¿no? Mientras Washington es un liberal que llega a ser presidente de los Estados Unidos, que pelea, que dirige ejércitos contra Inglaterra, tiene grandes discursos donde se habla de la libertad y de la importancia de la libertad. Cuando Washington se retira de la política y se retira de todo esto, termina en su hacienda, donde tiene cientos de esclavos negros, ¿no? Cientos de esclavos negros trabajando. O sea, era un liberal de discurso, o era un liberal para los blancos, ¿no? A diferencia de Tupac Amaru, que proclama, da el edicto donde proclama la libertad de los negros. Washington habla de libertad, pelea por la libertad, ¿no? Y termina, ¿no? En su hacienda, viendo cómo sus esclavos negros siguen trabajando como esclavos. Y es más, su familia está metida en el comercio negrero. Su familia compra esclavos en Luisiana, en Missouri, y los lleva hacia el norte y viceversa. Entonces, ¿de qué liberalismo hablamos en Washington? E igual sucede en Francia. Los revolucionarios franceses, muy liberales, incluyendo a los jacobinos, a Robespierre, son muy liberales, dan discursos muy importantes donde son la base ideológica y política del liberalismo del siglo XIX, pero a la mujer siempre la dejan de un lado, nunca se habla de los derechos de la mujer, nunca se le eleva a la mujer al carácter de ciudadanía. Y en cambio, durante la revolución de Tupac Amaru, mujeres dirigen ejércitos, mujeres planifican la guerra, mujeres toman decisiones, no solamente Micaela Bastidas, ¿no? La cacica de Aco, Tomasa Tito Condemaita, Cecilia Tupac Amaru y otras mujeres más, muchas mujeres, ¿no? Como alguna vez conversábamos con Pilar, ya esto, Pilar ya lo ha escuchado también, no son las clásicas rabonas, ¿no? Ese cuadro de la Rabona, donde se ve a la mujer yendo atrás, cargando los objetos, jalando al hijo de la mano y detrás del soldado. No, las mujeres tupajamaristas van adelante, ¿no? Con sable, montadas a caballo, dirigiendo ejércitos, planificando la guerra, tomando decisiones y en algún momento hasta empujando a los varones para ir a pelear,
¿no? Entonces, ni los liberales jacobinos, ni los liberales estadounidenses, ¿no? Son tan liberales como parece, como muchas veces la historia occidental nos ha hecho creer, y en cambio Tupac Amaru es un liberal distinto, ¿no? Es un liberal, yo diría, yo le he puesto el término, un liberal andino, ¿no? ¿Por qué le he llamado liberal andino? No porque sea solamente su espacio geográfico los Andes, sino porque ve el liberalismo con ojos desde los Andes, ¿no? Relaciona ese nuevo pensamiento, que es el liberalismo, que habla de libertad, relaciona con el pasado andino, donde el hombre era libre, se sentía libre, trabajando la tierra, ¿no? Hablando su idioma, vistiéndose a su manera, ¿no? La mujer andina, el hombre andino, el varón andino, se vestían a su usanza, hablaban su idioma y no habían sido sometidos. Entonces, ahí también es otra beta que podríamos empezar a descubrir, ¿no? Que podríamos empezar a ver a través de los documentos, ¿no? Cómo este liberalismo que está llegando al mundo y que a Tupac Amaru ha llegado de manera indirecta a través de sus profesores del colegio de caciques del Cusco, ¿no? Él lo está retomando, lo está renovando y le está dando un matiz a partir de su propia realidad, de la propia realidad que lo rodea. Y hace un momento, discúlpenme, hace un momento les decía, ¿no? Que hay algunos que sostienen que no es tan importante, ¿no? El movimiento de 1780. Por ejemplo, tenemos el caso, y aquí lo voy a leer, perdónenme, ¿no? Lo estoy buscando. Tenemos el caso del historiador Paulo Drinot, un historiador peruano radicado en el extranjero. Y Paulo Drinot, el 2006, ha escrito un pequeño texto donde también habla unas líneas de Tupac Amaru. Pero ¿qué dice Paulo Drinot? Dice lo siguiente: el proceso de independencia del Perú, marcado por una renuencia general entre los criollos peruanos a abrazar la causa patriótica, cobró forma en los temores a una guerra racial producida por la rebelión muy local de Tupac Amaru y la no tan local revolución haitiana. Escuchen bien, según Paulo Drinot, el proceso de independencia del Perú, marcado por una renuencia general entre los criollos peruanos a abrazar la causa patriótica, cobró forma en los temores a una guerra racial producida por la rebelión muy local de Tupac Amaru y la no tan local revolución haitiana. Qué interesante, ¿no? Leer a un representante hoy de estas tendencias negacionistas hacia Tupac Amaru, porque eso es lo que son tendencias negacionistas, y asumir, por un lado, lo que sostiene Mariátegui, y por otro lado, jalar un cachito de lo que sostiene Alberto Flores Galindo en Aristocracia y Plebe, ¿no? Donde en Aristocracia y Plebe Flores Galindo demuestra que si los criollos limeños en julio de 1821 aceptan, le dan la bienvenida a San Martín, es porque San Martín traía ejércitos y esos ejércitos al ingresar a Lima iban a poner, entre comillas, orden, ya que la salida de las tropas españolas dirigidas por el virrey La Serna habían generado en Lima desorden. ¿Desorden de quién? De los negros, de los indígenas, de los esclavos, de los siervos, que estaban empezando a ser, entre comillas, levantiscos. Entonces, ahí viene la tendencia, ¿no? De Drinot de juntar a un Mariátegui con un Flores Galindo, pero sucede algo contradictorio. Dice que los criollos se vuelven independentistas porque tienen miedo a una guerra racial de la rebelión muy local de Tupac Amaru y la revolución no tan local haitiana. La pregunta es, si la rebelión de Tupac Amaru, como le llama Paulo Drinot, es muy local, ¿por qué habría que tenerle miedo a una rebelión muy local? ¿No? Y si la revolución haitiana
¿no? Que se está produciendo muy lejos del Perú, quizás era básicamente desconocida por el 95% de los habitantes del Perú. ¿Y por qué podemos afirmar que la revolución haitiana de 1805 era una revolución muy desconocida por el 95% de los habitantes del Perú? Porque en 1805 las grandes mayorías andinas, campesinas, conformadas por miles de mujeres y varones del campo, eran quechohablantes, analfabetos en castellano, y la gran mayoría de negros, esclavos y libertos que sabían hablar castellano, no sabían leer y escribir, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué el señor Paul Drinot, o Paulo Drinot, perdónenme, sostiene que una rebelión muy local, ¿no? Va a generar el temor, ¿no? Y una revolución realizada a cientos de kilómetros, de la cual aquí se hablaría muy poco, y si se escribió algo, solamente lo leerían aquellos que saben leer y escribir, criollos, ¿no? Hacendados, oligarcas, aristócratas. Entonces, ahí hay una contradicción. Y lo que está buscando solamente Paul Drinot es simple y llanamente negar la importancia de la revolución de 1700, ¿no? Frente, por ejemplo, a un artículo, y con esto termino, porque con, eh, empezamos con hablando de von Humboldt, que en 1811 decía, ¿no? Que en 1781 España estuvo a punto de perder las montañas del Perú, y como Gran Bretaña perdió sus colonias. Y en el año 2006 alguien nos dice, no es cierto, ¿no? El movimiento fue muy pequeñito, muy local, y no significó nada, ¿no? Entonces seguimos 200 años después, 220 años después, todavía existe un negacionismo expreso, ¿no? Militante contra la revolución de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, contra la revolución de 1780, porque como ya lo hemos dicho, Tupac Amaru y Micaela Bastidas son personajes incómodos para la historiografía peruana, esa historiografía de historiadores burgueses y oligarcas, son personajes incómodos para la burguesía y para los grupos de poder, porque simple y llanamente demuestran de que desde el campo popular, desde la región andina, hay otras propuestas de desarrollo para el país, y no simple y llanamente la que ellos nos quieren dirigir como si fuéramos carneritos, ¿no? Yendo al matadero. Por eso es importante el rescate de la figura de Tupac Amaru, de Micaela Bastidas, de los revolucionarios de 1780. Y termino con esto. Hace un momento, cuando ingresé, me quedé sorprendido porque Jorge ya ha puesto algunos videos de un acontecimiento anterior. Ese anterior se puede ver, ¿no? En ese video estaba con camisa amarilla, manga corta. Ahora estoy con camisa cuadro, manga larga, así no hay nada montado, ¿no? Se puede notar, ¿no? Uno ya tiene la del investigador, vas viendo todo lo que hay alrededor del proceso. Pero ese día me olvidé de algo que lo he descubierto también, ¿no? Sí, la figura de Tupac Amaru tiene un rol muy importante en la paradita, en la morada, en el migrante, en los sectores populares, en los campesinos, entre los sindicalistas. Pero hace poco acabo de ver, y con esto quiero hacer propaganda gratis, que la banderola grande de una barra de fútbol, ¿no? De una barra grande que se ubica en la tribuna sur de los estadios, ¿no? Que se llama Comando Sur, también tiene la figura de Tupac Amaru, ¿no? La barra de la Alianza Lima, ¿no? Que se llama Comando Sur, al costado del Comando Sur tiene las caras de Tupac Amaru. Y históricamente, desde el mundo del fútbol, desde el mundo popular, Alianza Lima es un equipo que se ha siempre identificado, o que lo hemos identificado como populares urbanos negros, ¿no? Cuando hablamos de Alianza Lima, decimos allá sector urbano popular negro. Y ese sector urbano popular negro
que supuestamente, entre comillas, es la barra de la Alianza Lima, ha optado por colocar la figura de Tupac Amaru en su banderola principal, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Se nos abre una nueva posibilidad, acercarnos al estadio de Alianza Lima, conversar con los barristas, que los llevó a poner a Tupac Amaru como figura emblemática de un equipo de fútbol que históricamente, socialmente, sociológicamente, antropológicamente, culturalmente, lo hemos identificado con otro sector social, no con lo andino, sino con lo costeño, negro, más hacia lo criollo que hacia lo andino. Entonces, esto es algo que nos demuestra que las figuras de las Bastidas, de Tupac Amaru, de los revolucionarios de 1780, siguen presentes en la memoria popular, en el pensamiento popular, más allá del negacionismo de quienes escriben desde ese mundo que ellos le llaman pomposamente la academia, ¿no? Allá, como yo escribo para la academia, yo soy científico, como tú escribes pues para la revista de Jorge Perazo, no eres académico, me han dicho, ¿no? Pero lo importante no es que ser académico, no. Lo importante es para quién escribimos. Y nosotros escribimos para los sectores populares. No escribimos para la minoría, ni para las élites, ni para las argollas. Escribimos para las mayorías. Eso es lo que nos diferencia. Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias por haberme escuchado. Y siempre dispuesto a ustedes. Gracias. Gracias. Más gracias.